Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos de vuelta y una vez más vamos a entrar de lleno y retomar donde lo dejamos en Romanos capítulo 8. Espero que la gente no se canse de escuchar el mismo capítulo una y otra vez, pero después de todo no estamos en un formato fijo. No estamos tratando de llegar a un lugar específico, sino a un momento determinado, así que simplemente lo vamos a estudiar y lo tomaremos como venga. Una vez más, nos gusta invitar a nuestra audiencia de televisión a que sepa que tenemos nuestros libros disponibles, que son transcripciones de las grabaciones de todos los programas anteriores, y tratamos de sacarlos a un precio razonable para que la mayor cantidad de personas posible pueda permitírselos. Así que si estás interesado en los videos o en los libritos, llámanos, y supongo que sorprendí a uno de nuestros gerentes de estación. Hace un tiempo él llamó y yo estaba contestando la llamada. En la cocina tenemos uno de nuestros dormitorios convertido en oficina, pero nuestro otro teléfono está en la cocina y él dice, ¿quieres decir que trabajas desde tu cocina? Y yo dije, bueno, tanto como en cualquier lugar. Y él dice, ¿ni siquiera tienen oficinas especiales? Y yo dije, no, ninguna manera. Dije que no tenemos personal. Dije que solo somos mi esposa y yo, y ahora nuestra pequeña nuera viene a ayudar de vez en cuando. Así que, de todos modos, llámanos y si es posible, trata de llamarnos entre las 8 de la mañana y el mediodía, cuando siempre estamos cerca del teléfono. Después de eso puede que no sea tan probable. Está bien. Volvamos a Romanos capítulo 8 y nos quedamos en el versículo 24, donde Pablo continúa diciendo que ahora somos salvos por la esperanza. Ahora, alguien me va a lanzar una curva y va a decir, bueno, yo pensé que dijiste que éramos salvos por la fe. Bueno, lo somos, pero la fe y la esperanza tienen el mismo significado, en realidad, y así la esperanza, que se ve no es esperanza. Porque lo que un hombre ve, ¿qué es lo que aún espera? En otras palabras, cuando entramos en el ámbito de lo invisible, ¿de qué tenemos que depender? Regresa a Hebreos. De hecho, alguien me acaba de recordar eso. Este es uno de los versículos que usé, al menos en nuestra clase de Muskogee, cuando di el plan de salvación, y así. Como me lo perdí en esa serie, lo voy a obtener aquí. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos 11, versículo 1, y hemos mirado este versículo una y otra vez. Ahora, la fe, tomando a Dios en su palabra, es la sustancia, es la esencia misma de las cosas. ¿Cuál es la palabra? Esperada, justo como la usó en Romanos 8. Así que la fe es la sustancia de las cosas esperadas. Es la evidencia, la prueba de qué tipo de cosas lo no visto. Así que cuando entramos en el ámbito espiritual, en estas cosas que no podemos tocar de manera tangible, tiene que ser sobre la base de la fe. Y ahí de nuevo, si no supiera que esta es la palabra de Dios, no podría creerlo. Quiero decir, algunas de estas cosas están tan lejos de la comprensión humana que no puedes creerlo, a menos que estés seguro de que esta es la palabra de Dios, y yo lo soy. Hay tanto aquí para probar la validez de este libro que no tengo por qué dudar. Y así alguien podría decir, bueno, eso es solo fe ciega. No, no lo es. Mi fe no es ciega, mi fe está documentada, y de eso se trata la palabra. Está bien, así que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, es la evidencia de las cosas no vistas, porque por ella, por la fe, los ancianos obtuvieron un buen testimonio. Ahora, aquí está, en el versículo 3, a través de la fe, simplemente tomando a Dios en su palabra, nosotros. Ahora recuerda, Pablo siempre está tratando en el ámbito del creyente. El incrédulo no puede comprender esto. Sé que no pueden. Pero nosotros los creyentes sí podemos y entendemos que los mundos, el universo, fueron formados por el que, la palabra de Dios,
Él habló y boom, todo vino a la existencia. Y si podemos creer a nuestros astrónomos, no a los astrólogos, sino a los astrónomos, que todo sigue siendo creado, sigue moviéndose cada vez más lejos. Y puedo creer eso porque Dios es infinito. No se puede poner una cáscara exterior a la creación de Dios. Está bien, así que fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven son vistas, las cosas que son tangibles. No fueron hechas de cosas que aparecen. ¿Qué significa eso? Todo lo que ha sido creado y que ahora podemos ver. Y tocar salió de la nada. Creo que compartí tal vez en este programa, a veces olvido lo que puse en el programa y lo que he compartido en nuestras clases locales, pero recuerdo que hace unos años leí un artículo en una revista científica escrito por un gran físico que había dedicado toda su vida a tratar de llegar al origen del universo. Por supuesto, hay mucha gente tratando de hacer eso. Pero todo su artículo había llevado a él y al lector a la conclusión de que al principio, sea lo que sea, todo había venido de una única fuente, luz. Y me dije a mí mismo, ¿eso es Dios? ¿Dios es luz? Absolutamente. Mira, este tipo estaba tan cerca y aún así apuesto a que era un incrédulo total. Pero mira, estaba tan cerca de la verdad de que todo había venido de una única fuente de luz y simplemente se había expandido a partir de eso. Así que en consecuencia él dice, puedo ver el día en que todo podría volver, como poner un genio en la botella, todo podría volver a esa fuente de luz. Yo también, y de hecho creo que eso es exactamente lo que Dios va a hacer cuando será destruido. Y los elementos se van a derretir con un calor ferviente, dice Pedro en su pequeña epístola. Y va a crear nuevos cielos y nuevas tierras. Oye, creo que eso es exactamente lo que Él hará. Él simplemente volverá a atraer todo a esa fuente original de luz y energía, y desde allí creará nuevos cielos y una nueva tierra. La revelación nos dice eso. Y también Pedro, está bien, entonces la fe y la esperanza están tan intrínsecamente entrelazadas. Ahora volvamos a Romanos 8. Así que si un hombre ve algo, entonces no hay necesidad de esperar por ello. Sabes, he dado la expresión que he aprendido a lo largo de los años que la anticipación es mucho más emocionante que la realización. Cuando esperas algo y lo esperas con ansias, eso es mucho más emocionante que cuando finalmente llega. Entonces es solo bla. ¿Ves? Está bien, ahora verso 25. Pero sí esperamos y de nuevo por fe. Por aquello que no vemos, entonces con paciencia lo esperamos. Ahora ves, con Dios el tiempo no significa tanto. A Dios no le preocupa si finalmente traerá todo a su culminación mañana, o si será dentro de 10 años o 100 años. Dios no lo está, pero sabemos que viene y no podemos presionar a Dios para que lo haga más rápido. ¿Y qué hacemos? Esperamos pacientemente. Pero en tu paciencia nunca pierdas de vista el hecho de que va a suceder. Cristo va a regresar y sentimos que se está acercando más. Cada día está bien. Verso 25 de nuevo. Entonces, así que si esperamos por aquello que no vemos, entonces con paciencia lo esperamos. Y ahora, verso 26, ahora nos movemos a un área un poco más profunda. Igualmente el Espíritu. El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, según la enseñanza de Pablo, también ayuda nuestras debilidades. No hay mucho que podamos hacer al respecto porque estamos tratando con lo invisible. Estamos tratando en el ámbito del Espíritu, pero dejemos que Dios lo haga. Dios puede fortalecernos en nuestros lugares de debilidad porque no sabemos qué debemos pedir en oración como es debido, pero el Espíritu Santo mismo hace gemidos o intercesión por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Ahora, ese versículo es un poco difícil de comprender, excepto para decir que creo que hay momentos en nuestra vida en los que simplemente no sabemos cómo orar. Simplemente tenemos una idea de lo que queremos, pero no podemos expresarlo con palabras. Sabes, he dicho a mis clases a lo largo de los años, cuando llegues a esa situación, simplemente cállate.
Simplemente cállate y deja que el Espíritu Santo interceda por ti. Ahora, esto no es necesariamente una experiencia de lenguas. Eso no es de lo que está hablando Pablo. Pero llegamos a este punto donde el Espíritu Santo realmente intercede en nuestro nombre. Ahora, vamos a uno, Juan. Este es un poder intercesor diferente del que habla Juan en su pequeña epístola, 1 Juan 2. Juan al fondo. Justo antes de llegar a Judas y Apocalipsis, las tres pequeñas epístolas de Juan, 1 Juan 2, versículo 1. Mis pequeños hijos. Ahora, incluso Juan, ¿a quién le está hablando? ¿Creyentes? Él no llama al mundo incrédulo sus hijos, pero es el elemento de fe, de nuevo, el que se está abordando. Mis pequeños hijos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ahora, ¿qué he enfatizado a lo largo de los años que he estado enseñando? ¿Estamos bajo gracia, no bajo la ley? Que la gracia no es una licencia. Solo porque estamos bajo gracia y solo porque el pecado siempre es menor que la gracia de Dios, eso no nos da licencia. Y así Juan dice lo mismo. Él suplica al creyente, no peques, pero ¿cuál es la siguiente palabra? Sí, algún hombre peca. Es condicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar. Vamos a pecar, más te vale admitirlo. Y sí, algún hombre peca, ahora tenemos un abogado. Bueno, ¿qué es un abogado? Un intercesor. Mira, tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ahora, de vuelta en Romanos 8, ves que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, creo, ante Dios, el Hijo. Y de nuevo, tenemos a las tres personas de la Trinidad involucradas. Incluso en nuestra vida de oración, las tres personas están trabajando para nosotros constantemente. Y un poco más adelante en este capítulo, no es de extrañar que Pablo escriba, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Tenemos a las tres personas trabajando constantemente a nuestro favor. Está bien, sigue leyendo. Que si algún hombre peca en 1 Juan 2, versículo 1, tenemos un abogado con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Esto? Absolutamente lo es. Él está ahí 24 horas al día, todos los días del año. Y he dicho a mis clases a lo largo de los años, y creo que incluso lo he mencionado en el programa, este es uno de los milagros de nuestro Dios. Estoy seguro de que en cualquier momento probablemente hay 1 millón de creyentes en todas partes del mundo que se están acercando al trono. Pero ¿sabes qué? Él escucha a cada uno como un individuo. Él no escucha solo un murmullo de voces que se levantan ante Él. Y así cuando oramos tenemos esa seguridad de que Él nos escucha y sabe todo sobre nosotros. La persona. Bien, volvamos a Romanos 8. Entonces, versículo 27 ahora, y el que escudriña los corazones. Mira, esta es el área en la que Dios trabaja. Tú y yo no podemos ver el corazón del otro. No puedo juzgar a nadie. Yo nunca lo intentaría, pero Dios sí lo hace. Y Él escudriña los corazones y conoce la mente del Espíritu. Ahora, espera. ¿Dónde en lo que a tú y yo respecta está el Espíritu? Él está en nosotros. Ahora, ese es un concepto que no podemos entender. Una persona de la Trinidad habitando en mí, absolutamente. Es lo que dice el libro, y de nuevo lo tomamos por fe que esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habita. El creyente, y es a través de ese Espíritu Santo entonces que Dios escudriña el corazón del creyente, porque es el Espíritu Santo quien intercede por los santos según la voluntad de Dios. ¿Eso deja fuera al Hijo? No. ¿Solo involucra a los tres? El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Hijo, y el Hijo intercede por nosotros ante el Padre. Es simplemente fantástico. Y ahora no es de extrañar que el versículo 28 pueda decir que aquí hay un versículo en el que descansa todo el mundo. Todas las cosas trabajan juntas para bien de todos. No, hay una calificación aquí. ¿Quién es? El creyente, ¿ves?
Todas las cosas trabajan juntas para tu bien y el mío como creyentes, no necesariamente para el mundo. Ahora todo está trabajando para la realización de su plan eterno de los siglos. Absolutamente lo es. Pero en nuestra experiencia cotidiana, momento a momento, solo es el creyente en quien Dios está trabajando lo mejor para él. Ahora, eso también puede incluir algunas cosas que no son tan buenas, pero ¿sabes qué? He encontrado en mi vida todas las cosas. En ese momento, mientras los estaba pasando, decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Pero años después puedo mirar hacia atrás y puedo decir, alaben al Señor que eso sucedió porque me trajo a donde estoy y tú eres igual. Y esta es la alegría de ser un creyente, que sí, Dios puede traer algunas cosas difíciles a nuestra vida. Él puede traer algunas malas experiencias, pero es por su propio propósito para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Y eso es lo que creo que cada uno de ustedes ya ha experimentado. Está bien, así que todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman a Dios. Recuerden la ilustración que les di de la joven cuando la invitaron a participar del amor de Dios. Y ella dice, odio a Dios. Bueno, ahí es donde está la mayoría de la gente. Tienes que ponerlos en una situación difícil para que lo expresen, pero ahí es donde realmente están. No aman a Dios. Y son los primeros que cuando las cosas van un poco mal pueden decir, bueno, ¿ves dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí, pero es su problema, no el de Él. ¿Está bien? Verso 28, continuando. A los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Ahora vamos a entrar en algunas áreas que son un poco complicadas. Sé que lo son, porque a quienes conoció de antemano también los predestinó. Ahora, justo aquí, siempre tengo que detenerme y advertir a la gente, sabes, tenemos a esos alrededor de nosotros, y estoy seguro de que los tengo viviendo cerca de mí, en mi pequeño rincón del mundo, y estoy seguro de que tú también los tienes alrededor, que son de la persuasión y no sé cómo llamarlos, fatalistas o lo que sea. Pero su idea es, bueno, Dios ya ha predeterminado que si se supone que debo ir al cielo, llegaré allí. Y si voy a ser predestinado a ir al infierno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Yo iré allí, así que no te preocupes por eso. Bueno, eso no es de lo que habla la palabra predestinación. De hecho, lo que he hecho en mis clases a lo largo de los años es hacer que la gente vea a qué estamos predestinados. Míralo ahora con mucho cuidado. A quienes conoció de antemano también los predestinó a ir al infierno. No, no dice eso. A quienes conoció de antemano también los predestinó para ir al cielo. No, no dice eso. ¿Ves lo que quiero decir? Tenemos que ver lo que dice el libro. Ahora lo que realmente dice es que a quienes Dios conoció de antemano, los predestinó a una posición que en este caso es ser conformados o ser hechos imagen del Hijo. Ahora, eso no es el cielo ni el infierno. Esa es una posición que Dios ha reservado para cada creyente individual. Ahora veamos otro en esa misma base, Efesios, de nuevo, capítulo 1, Efesios capítulo 1. Y volvamos directamente al versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y sé que algunas de estas cosas son desconcertantes, pero espero que antes de que termine la media hora al menos podamos reconciliar algunas de estas cosas. Efesios 1, comenzando en el versículo 4. Según nos ha elegido en Él antes la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que se creara cualquier cosa, Dios ya nos tenía a todos marcados para que fuéramos santos, apartados y sin culpa ante Él en amor. En otras palabras, como resultado de ese amor extendido en la cruz. Ahora mira el versículo 5. Habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Ahora, si recuerdas un programa o dos atrás, definí la palabra adopción como la usa Pablo.
y como se practicaba en la cultura romana y griega, y eso fue todo. Cuando el niño, nacido del esposo y la esposa, era puesto bajo tutores, era educado, entrenado y preparado para entrar a un nivel igual con el padre, digamos, para un negocio. Y cuando ese niño llegó a ese punto en la vida, pasó por los ritos de adopción. Ahora, el que es similar a eso en la cultura hebrea, por supuesto, es el no, perdí mi palabra a los 14. ¿Qué hacen cuando los judíos, vimos así, el bar mitzvah, no podía pensar en eso? Y ese era el equivalente hebreo de eso, el bar mitzvah, cuando el chico alcanzaba la edad de 14 años, pero no estaba en la misma categoría que los romanos y los griegos, porque ellos estaban en el mundo secular y estaban preparando a su hijo para entrar y ser un compañero en el negocio. Pero Pablo enseña que en el momento en que nos convertimos en creyentes, no pasamos años de tutoría y entrenamiento. Somos colocados inmediatamente como heredero con el Padre y el Hijo y así sucesivamente. Está bien, ahora eso es exactamente lo que él estaba diciendo aquí, que fuimos predestinados, no al cielo, no al infierno. Estamos predestinados como creyentes a esta posición justo ahí, con Cristo desde el primer día, como coherederos en el proceso de la adopción. ¿Ves? Está bien, ahora creo que lo usa una vez más aquí en Efesios capítulo 1. Sí, hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11, en quien también hemos obtenido una herencia, así como vimos en Romanos 8, que somos coherederos con Cristo. Ahora, si eres un coheredero, eso significa que lo que es de la otra parte es tuyo. Ahora, en la economía secular, si la otra mitad desaparece, ¿quién se queda con eso? El heredero lo hace. Ahora somos coherederos y por supuesto Cristo nunca va a morir y desaparecer, así que seremos coherederos para siempre. Ahora el versículo 11 de nuevo, en quien también hemos obtenido una herencia, siendo, ahí está esa palabra grande otra vez, predestinados según el propósito de Él que hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. ¿Sabes lo que eso significa? Oye, se ha predeterminado todo. Regresa a los Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo. Lo hemos visto periódicamente, pero es casi el mismo tipo de lenguaje y por eso creo que nos conviene mirarlo. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Y por supuesto está hablando de Jesús de Nazaret ahí en el versículo 22. Y así, ahora en el versículo 23, el himno se refiere a Jesús siendo entregado, es decir, para ser crucificado, siendo entregado por el consejo determinado. ¿Ves eso? La misma palabra. ¿Ves eso? La misma palabra que acabas de ver en Efesios. El consejo determinado y la previsión de Dios. El mismo lenguaje. Ahora pasa de un lado a otro, porque mira, esta es la única manera en que podemos aprender. Regresa otra vez a Efesios. Mantén tu mano en los hechos. Regresamos a Efesios, en quien también hemos obtenido una herencia. Versículo 11, siendo predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. Ahora volvamos a los hechos. Él siendo entregado por el concilio determinado. ¿Y qué es un concilio? Bueno, es una reunión de mentes. Eso es plural. Entonces, ¿quién tuvo una reunión determinada de mentes? La Trinidad. ¿Ves? La Trinidad. Hace mucho tiempo, en la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se unieron y por un acuerdo determinado. Sus tres mentes decidieron crear el universo y decidieron incluir al viejo planeta Tierra y en él pondrían a la raza humana. Ellos sabían en su presciencia que la raza humana caería en el hombre Adán y sabían en ese concilio predeterminado
que una persona de ese Dios trino tendría que ser un redentor. ¿No es eso hermoso? Y así todo, de acuerdo con ese concilio predeterminado de Hechos capítulo 2, hizo que todo se pusiera en movimiento. Entonces, como la pequeña parte de todo ese gran panorama, aquí estamos tú y yo. Y de nuevo, de acuerdo con ese mismo tipo de concilio trino, en esa misma reunión trina de mentes, Dios señaló a cada uno de nosotros y dijo, tengo un lugar esperando por ti. Ahora, si eso no es suficiente para emocionarte, para enviarte a casa con algo, no sé qué más podría ser, pero ahí es donde estamos. Estamos en esa posición predeterminada, que fue establecida por el consejo del Dios Trino antes de que se creara cualquier cosa. Está bien, ahora, entonces surge el gran argumento. Bueno, espera un momento. ¿Estamos elegidos? ¿Somos elegidos antes de que tuviéramos algo que ver con eso? Y la parte opuesta viene y dice, fue todo por nuestra propia voluntad. Decidimos elegir la salvación y yo digo, bueno, espera un momento. ¿Sí? Cualquiera que quiera se sienta aquí. No puedes negarlo. Las Escrituras están llenas de eso, que Cristo murió por cada hombre. Él probó la muerte por cada hombre. Él no quiere que nadie perezca. Pero aquí las Escrituras dicen, fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Ahora, tal vez tú puedas, pero yo no puedo. No puedo de ninguna manera explicar esos dos hechos de las Escrituras, pero voy a dejarlos en las Escrituras por fe. Esto es lo que Dios ha dicho, y voy a dejar que Él resuelva la controversia. No puedo. ¿Recuerdas? Lo puse en la pizarra hace varios años y todavía creo que es una de las mejores aplicaciones que he encontrado. Aquí está el río de la humanidad. Desde Adán, la raza humana ha estado fluyendo como el viejo río, pero a lo largo de las orillas del río están estas puertas de oportunidad. ¿Y quién recuerda qué hay en la parte frontal de la puerta? Cualquiera que quiera puede venir. Así que el cualquiera que pase por esa puerta de oportunidad, cuando llega al otro lado, mira hacia atrás. Y ahora, ¿qué ve en el otro lado de la parte superior de la puerta? Elegidos. En él. Cuando antes, desde que el mundo fuera creado, no puedo expresarlo mejor porque así es exactamente como es. Tenemos que decidir por nosotros mismos y sin embargo, en el momento en que decidimos, Dios dice, yo te elegí. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.